Como miembro de la Junta de la Fundación Rockefeller y eugenista declarado, Frederick Osborne aseguró: sería finalmente mucho más fácil y más sensato producir un hombre completamente nuevo de cero, a partir de materias primas elegidas adecuadamente, que intentar recomponer en forma humana los lamentables vestigios que quedaron. Insisto, por aquel entonces los que promovían la nueva biología molecular en la Fundación Rockefeller estaban decididos a corregir problemas morales y sociales, como la delincuencia, la pobreza, el hambre y la inestabilidad política, todo en aras del control y la reducción de la población. Pero existe además un elemento mucho más sombrío a tener en cuenta: los padres que no se comporten como es debido, los delincuentes, los disidentes, las personas que piensen distinto a la línea oficial del Partido del Estado Mundial pueden ver alterado el ADN de sus hijos durante el embarazo como castigo a su falta de obediencia. Más aún, al alterar nuestro ADN, las corporaciones privadas y los gobiernos pueden crear una sociedad sin memoria, gente cuyas experiencias vitales se conserven en un disco de memoria que repite un ciclo semanal a través del ADN modificado una y otra vez. ¿Estamos dispuestos a seguir este camino? ¿Por qué lo pregunto? Porque las bioempresas que controla Bilderberg tendrían la clave de la vida en todos los aspectos de nuestra existencia. La pregunta más importante es si podemos confiar en que las corporaciones más importantes hagan lo correcto. ¿Tienen moralidad los científicos y las corporaciones? ¿Y qué hay de la lealtad? Recuerde que las empresas no son leales a ninguna nación, estado o Dios. ¿Podemos confiarles la creación de vida? Es una pregunta muy importante, porque por primera vez en la historia la ciencia puede crear vida. Diariamente damos vida a nuevas tecnologías. No es nada nuevo. En los últimos 100 años aproximadamente, el gobierno empezó a trabajar en armas biológicas. El Japón imperial, Alemania, el Reino Unido, Francia, y siempre se centraron en armas biológicas específicas para erradicar razas humanas no deseadas. El problema con la investigación es que cuando los gobiernos trabajan con armas biológicas, intentan primero tomar armas biológicas zoológicas como el ébola, que afectaba a los simios, y transmitirlas a los seres humanos. Y hay indicios de que esto es lo que está pasando con el ébola. Tenemos, por ejemplo, clones de especies humanas en el interior de úteros de vaca para poder recolectar los órganos. Están mezclando la vida animal y la vida humana. Esto permitirá la existencia de enfermedades entre especies que solo puedan erradicarse a través de las organizaciones que controla Bilderberg, a través de experimentos humanos, del muestreo de ADN o del uso de ADN sintético implantado en seres humanos, personas o robots, o una nueva especie creada. ¿Y qué pasará con los derechos? ¿Serán derechos humanos? Claro que como no son humanos, se pueden alegar que los derechos que tendrían estos nuevos organismos estarán más relacionados con los derechos de los animales que con los derechos humanos. ¿Qué dice sobre este asunto el informe sobre tendencias estratégicas para el periodo 2007-2036? Cito del informe: un entorno de ID más D más permisivo aceleraría la disminución de las limitaciones y restricciones éticas. La velocidad del cambio tecnológico y cultural podría bloquear la capacidad de la sociedad de asimilar las implicaciones éticas. La mayor aproximación a un marco ético se convertiría en una forma de unilateralismo secular, en una cultura científica que por lo demás sería anormal. Finalmente sería bien acogida la forma definitiva de darwinismo social. La religión de Galton reinaría suprema y las generaciones más jóvenes considerarían la eugenesia una parte normal de su vida. Si añadimos a ello la destrucción financiera, el desplazamiento de la gente en el mundo, la crisis alimentaria, las guerras, la hambruna y la muerte, tenemos un alud perfecto de despoblación. Una vez más cito el informe sobre tendencias estratégicas. Las poblaciones jóvenes cada vez menos numerosas de las sociedades occidentales podrían aumentar su insatisfacción con la carga económica que les
que le suponen sus mayores de la generación del baby boom, es probable que las poblaciones envejecidas, el aumento de la demanda médica y las expectativas de los pacientes sangren de tal modo algunos de los recursos de la sanidad pública que la hagan insostenible y afecten la prosperidad económica. Los jóvenes resentidos con una generación cuyos valores parecen no concordar con las grandes limitaciones de los recursos podrían abrir el camino a políticas que permitan la eutanasia como medio para reducir la carga al cuidado de los mayores. Esto podría conducir a un renacimiento civil, con penas estrictas para aquellos que no cumplan sus obligaciones sociales. ¿Qué significa cuando hablan de imponer penas estrictas para aquellos que no cumplan sus obligaciones sociales? Significa genocidio, significa que en nombre de la igualdad social se matará a los mayores para dar paso a la generación más joven. El informe sobre tendencias estratégicas lo deja muy claro. También abrirá el camino a políticas que permitan la eutanasia como medio para reducir la carga del cuidado de los mayores, queda dicho. Se trata de transhumanismo en su forma más pura y diabólica, tal como lo imaginó Aldous Huxley. En un mundo feliz, Huxley se concentra en la metodología científica para mantener a todas las poblaciones que no forman parte de la élite minoritaria en un estado casi autístico permanente, encantadas con su servidumbre y lograr así una dictadura sin lágrimas. En un discurso en La Voz de América del Departamento de Estado estadounidense en 1961, Huxley habló de un mundo de esclavos manipulados farmacológicamente que vivían en un campo de concentración mental, favorecido por la propaganda y los fármacos psicotrópicos, y que aprendían a amar su servidumbre, de modo que abandonaban toda voluntad de resistir. Según Huxley, era la revolución final. Y así hemos llegado a un punto en que o bien ganamos y recuperamos la clase de gobierno que necesitamos en las diversas naciones y entre las naciones, o este mundo se irá a la porra, porque la crisis no remitirá. La gente morirá de hambre, morirá en cantidades crecientes, matará por la comida. La lucha por los alimentos destruirá la estructura de la sociedad. Por lo tanto, o bien ganamos la lucha contra esta maldad, o no tendremos nada por lo que luchar. Tercer capítulo: Internet, programación a través de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas están diseñados para llegar a la máxima audiencia posible. Incluyen la televisión, el cine, la radio, los periódicos, las revistas, los libros, los discos, los videojuegos e Internet. Hoy en día, el grupo muy centralizado de poderosas personas y empresas multinacionales controladas por Bilderberg domina los medios de comunicación en el mundo. Controlar y manipular los medios de comunicación no significa que haya un gran hermano monolítico que proporciona una y solo una versión distorsionada de la realidad. El conciliábulo mediático define los límites de las noticias y por lo tanto da forma a los términos de discurso público y el abanico de oposiciones políticas que pueden debatirse. Desinforma, informa mal y empobrece intelectualmente a la ciudadanía al proporcionarle opciones críticas. Hay que saber que sea cual sea el medio de comunicación que uno lea, vea, consulte, navegando o escuche, todas las opciones y todas las fuentes de noticias dominantes y la mayoría de las alternativas están controladas por la misma estructura interrelacionada, cuyas raíces se remontan a la historia de la humanidad. Vamos a analizarlo más detalladamente. El modelo de psicología de las masas. Los británicos contaban con un precedente para la contracultura que impusieron en Estados Unidos, las ceremonias de los cultos paganos de los decadentes imperios romano y egipcio, y estas tenían su propia historia. La continuidad del culto a Apolo es importante en ese sentido. Existen clanes de la nobleza negra de Roma cuyas familias y tradiciones políticas se remontan a la República Romana. La república y el imperio en los que vivieron sus antepasados estaban controlados, a su vez, por la rama romana de culto a Apolo.
Este culto era en aquella época, según los casos, la principal institución de préstamo usurero agrícola de la región mediterránea, un servicio de inteligencia político y a la vez un culto y un creador de cultos. Desde la muerte de Alejandro Magno hasta que el culto de Apolo se disolvió en el estoicismo que éste había creado en el siglo II a.C., este culto se basaba en el Egipto ptolemaico, el cual era utilizado para controlar Roma. En Egipto el culto a Apolo combinaba el culto a Isis y a Osiris, como imitación directa del culto frigio a Dionisos y de su imitación romana, el culto a Baco. Fue allí donde el culto a Apolo creó el culto de irracionalismo estoico. Fue el culto a Apolo el que erigió el imperio romano, el cual creó la legislación romana basándose en la antihumanista ética a Nicómaco de Aristóteles. Esta es la tradición que transmiten las familias negras romanas. Estas familias romanas con el tiempo pasaron a conocerse como la nobleza negra veneciana, y actualmente sus miembros ocupan cargos clave en el núcleo de poder de organizaciones como el Club Bilderberg. Esta tradición persistió bajo diversas coberturas institucionales, conservando siempre intacta su visión del mundo y su doctrina esencial. La monarquía británica, la clase parasitaria de terratenientes aristocráticos de Gran Bretaña y las facciones feudales y de dominio británico de la Orden de Malta son la expresión moderna y concentrada de la tradición y las políticas ininterrumpidas del antiguo culto a Apolo. Todo aristotélico sabe que el progreso tecnológico y científico generalizado, dadas las condiciones de educación y libertad de innovación que este progreso exige, produce en el ciudadano una dedicación al potencial creativo de la mente humana, que es la antítesis del sistema oligárquico. Lo que los aristotélicos han odiado y temido a lo largo de los milenios es porque saben que el progreso tecnológico y científico generalizado y continuado como política regidora de la sociedad conlleva una hegemonía republicana que termina para siempre con la posibilidad de establecer un dominio oligárquico en el mundo. Han recurrido a los mismos métodos que usaron los antiguos sacerdotes de Apolo: fomentar los cultos dionisíacos de las culturas de las drogas, las contraculturas erótico-orgiásticas, las multitudes desquiciadas de destructores de máquinas y los terroristas fanáticos, para convertir esta fuerza combinada en una plebe enloquecida contra aquellas fuerzas de la sociedad que están dedicadas al progreso tecnológico y científico. No existe forma mejor de hacerlo que lavando el cerebro masivamente a la población, y el modo más rápido de llegar al corazón y a la cabeza de las personas es utilizar la comunicación global que lo abarca todo. La televisión. La principal forma de control tiene lugar cuando creemos que somos libres y en realidad nos están manipulando y ordenando. Una forma de dictadura consiste en estar en la celda de una cárcel, mirando los barrotes. Otra forma de control y de dictadura, mucho más sutil, te oculta los barrotes y te permite creer que eres libre. El mayor hipnotizador del mundo es una caja rectangular que desde un rincón del salón le dice a la gente que debe creer. La televisión, con su accesibilidad a todos los hogares, permite lavar el cerebro masivamente a los ciudadanos. La televisión provoca que la gente suprima su capacidad de juicio crítico, porque la combinación de sonido e imágenes sitúa al individuo en un estado parecido al sueño, que limita la capacidad cognitiva. Hal Becker del Futures Group sostiene que mediante el control de la programación de las noticias televisivas se puede crear la opinión pública, manipulando la forma en que la gente piensa y actúa. Los estadounidenses creen que los gobiernan unos burócratas de Washington que legislan y mueven el dinero. ¡Qué equivocados están! Los estadounidenses están gobernados por sus prejuicios, y sus prejuicios organizados a través de la opinión pública. Creemos que lo decidimos todos nosotros. Somos muy engreídos. La opinión pública lo decide todo por nosotros. Explotan nuestro instinto gregario como si fuéramos animales asustados. Pero hay una gran diferencia entre un animal y un hombre.
Esta diferencia radica en nuestra búsqueda de la verdad eterna y del significado de la vida. La verdad se sitúa siempre en el orden más alto de los procesos y en las capacidades creativas de la mente humana. De modo que es un problema moral, un problema del destino de la humanidad, que ningún animal resolviera jamás. Cada generación debe avanzar más que la anterior, y la esperanza de que eso sucederá debería ser lo que la persona que muere de anciano tiene en la cabeza, que su vida ha significado algo, porque puso los cimientos para una vida mejor que la que ella tuvo. Máxima audiencia. Los gurús de la comunicación de masas y la guerra psicológica pueden crear y manipular estereotipos. La idea no consiste en lograr que el destinatario piense con demasiada claridad ni demasiado fondo en las imágenes que recibe, sino que reaccione como en los experimentos de Pavlov al estímulo que se le da. Edward Bernays, sobrino de Freud y uno de los fundadores de las técnicas de manipulación de la opinión pública, manifestó: nos gobiernan, nos modelan la mente, nos forman los gustos, nos sugieren las ideas, y lo hacen principalmente personas de las que jamás hemos oído hablar. Sea cual sea la actitud que elijamos adoptar ante esta situación, siguen ocurriendo en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito de la política o los negocios como en nuestra conducta social o nuestro pensamiento ético. Que estamos dominados por una cantidad relativamente reducida de personas. Se trata de una parte insignificante de los 120 millones de ciudadanos estadounidenses en aquel momento, que conoce los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan lo que piensa la gente y quienes encausan las fuerzas sociales e idean nuevas formas de sujetar y guiar el mundo. De esta forma, la irracionalidad fue elevada a alto nivel de conciencia pública. Los manipuladores la utilizaron entonces para distraer y minar la comprensión de la realidad frente a cualquier situación dada, y cuanto más complejos se volvieron los problemas de la sociedad industrial moderna, más fácil se volvió crear distracciones cada vez mayores, de modo que lo que acabamos teniendo al final fue que las opiniones totalmente inconsecuentes de las masas, creadas por manipuladores expertos, adquirieron la categoría de datos científicos. Estamos hablando de la psicología de las masas de Freud y de su llamamiento a la conducta animal e infantil, a la sensiblería, en vistas de prescindir de la creatividad mental de cada individuo, imbuida de juicio moral y de la búsqueda eterna de la verdad universal. En realidad, cuando se trata de la televisión, la cuestión de la verdad jamás ha sido una cuestión. La televisión no es la verdad. Por más que la gente siga estando en sintonía con sus mentiras, la televisión es un parque temático, un grupo de malabaristas, danzarinas del vientre, cuentistas, cantantes y strippers, pero la tele tiene hipnotizado a todo el mundo. Nos sentamos ahí día tras día, noche tras noche. La televisión es lo único que la mayoría de la gente conoce. El 5% de los estadounidenses lee más de 5 libros al año. Pero 1.000 millones de personas ven la entrega de los Oscars. Soñamos como una tele, hablamos como una tele, olemos, vestimos y nos comportamos como nuestra televisión. La mayoría de la gente cree que conoce mejor a Paris Hilton, Britney Spears y Lady Gaga que a su propio cónyuge. Es una locura, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones de personas están preparadas para creer todo lo que la tele les dice? Es más, una enorme cantidad de gente está dispuesta a decirnos cualquier cosa en nombre de la guerra contra el terrorismo, la cuota de audiencia y los dólares de la publicidad mientras les votemos, compremos sus productos y les dejemos lavarnos el cerebro. La televisión proporcionó el medio ideal para crear una cultura homogénea, una cultura de masas a través de la cual se puede dar forma a la opinión popular y controlarla, de modo que todas las personas del país piensen lo mismo.
Una vez más, la televisión no se basa en la verdad, sino en crear la realidad de absolutamente igual si las imágenes que vemos en la televisión son reales o recortadas y pagadas de hechos anteriores, porque la gente cree que son reales, inmediatas y por lo tanto verdaderas. Por ejemplo, en el terremoto de marzo del 2010 en Japón, los medios de comunicación de masas mostraron imágenes de los estantes vacíos de un supermercado, asegurando sin el menor pudor que aquel país sufría el peor racionamiento de agua desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las imágenes de los estantes vacíos procedían del fondo fotográfico y tenían poco que ver con el terremoto y con la falta de agua embotellada. De esta forma, la realidad tal como nos lo transmiten las noticias vespertinas desdibuja la verdad todas las noches. Emery y Tris han dicho que, entre comillas, cuanto más ve la televisión una persona, menos entiende, menos acepta, más se disocia de sus propios procesos mentales. La televisión es mucho más mágica que ningún otro producto de consumo porque hace que las cosas sean normales, presenta y homogeneiza aspectos fragmentarios de la realidad, construye una realidad aceptable, el mito, a partir de ingredientes en gran medida inaceptables. Enfrentarse con el mito implicaría admitir que uno era incompetente, incapaz, que estaba aislado. Así, las imágenes televisivas pasan a ser y son la verdad, porque los adoctrinadores al frente de esta transformación de la sociedad han conseguido el no va más. Han sido capaces de convencer a la gente de que lo que ellos le muestran es lo único que existe. Y después la gente se ríe cuando uno intenta explicar la situación desde un punto de vista más amplio junto con la invisible realidad oculta. Los adoctrinadores vieron claro que era necesario un nuevo sistema basado en apelar al sentimentalismo, y para fragmentar la brújula moral de la población había que reducir la sociedad al infantilismo. En 1972, el destacado experto en medios de comunicación de Tavistock, el Dr. Fred Emery, informó sobre el impacto de la televisión en los estadounidenses. Queremos decir que la televisión provoca una asunción de dependencia básica. Tienen que provocar esta dependencia porque es básicamente una actividad sentimental e irracional. La televisión es el líder que proporciona nutrición y protección sin cesar. En su revelador informe acerca del impacto de la televisión sobre la capacidad cognitiva del individuo, el periodista de investigación Lonnie Wolf afirma que tanto Emery como Eric Tris, que hasta su muerte en 1993 lideró las operaciones de Tavistock en Estados Unidos, observaron que toda la televisión tenía un efecto disociador en la capacidad mental, de modo que la gente era menos capaz de razonar. Los televidentes que se habitúan a ver 6 o más horas de televisión al día entregan su capacidad de pensar a las imágenes y el sonido que emite la tele. Tavistock se percató de ver que habitualmente la televisión destruye la capacidad cognitiva crítica de una persona, dicho de otro modo, idiotiza. Desde el punto de vista de Tavistock, para controlar el planeta Tierra es especialmente importante reducir la sociedad al nivel de animales, como lo único que aumenta el poder de la humanidad como especie en y sobre el universo es la diversidad de descubrimientos verificados de principios físicos. Se desprende que la única forma de actuación humana que distingue al hombre del animal es esta forma de actuación identificada como cognición, por medio de la cual se genera el descubrimiento de principios físicos universales verificables acumulados. Es la acumulación de estos conocimientos para llevarlos a la práctica de generación en generación lo que constituye la prueba demostrable de la diferencia absoluta entre el hombre y el animal. En este supuesto mito se basa el mecanismo de control que la élite utiliza para manipular a la gente. La mayoría de los estadounidenses y de los europeos cree
que existe la prensa libre, lo que constituye uno de los elementos clave del lavado de cerebro de la población. La mayoría de los estadounidenses y de los europeos recibe la mayor parte de las noticias a través de una televisión bajo control estatal, con la idea errónea de que los periodistas tienen que servir al público ofreciéndole opciones críticas y distintos puntos de vista. En realidad los periodistas no sirven al público y los puntos de vista están controlados por la élite. Los periodistas son empleados a sueldo y sirven a los propietarios de los medios de comunicación, cuyas acciones de empresa cotizan en Wall Street. Dicho de otro modo, los propietarios de los medios de comunicación nos dicen qué debemos de pensar. Al controlar los extremos del sistema, manipulan a la gente para que crea que elige sus opciones de modo independiente y basándose en el acceso a una información crítica, cuando en realidad la información que recibe a través de los medios de comunicación corporativos dominantes forma parte de la manipulación y el control a que está sometida la población al negarle el acceso a una información crítica que podría ser peligrosa para los intereses de la élite. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el terrorismo internacional, los mercados financieros del mundo, los constructores del imperio y el capitalismo? Su total dependencia a los beneficios del narcotráfico para su existencia. La guerra contra las drogas es una farsa. Si seguimos los movimientos mundiales de dinero, es asombroso averiguar que la cantidad de beneficios que el narcotráfico genera anualmente se acerca al $1 billón al año en efectivo. El dinero del narcotráfico es actualmente esencial para el sistema financiero y bancario del mundo porque proporciona la liquidez necesaria para efectuar los pagos mensuales mínimos de las enormes burbujas del mercado de valores, los derivados financieros y la inversión en Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora bien, los medios de comunicación corporativos jamás nos lo contarán porque los dirigen los mismos intereses políticos y financieros que controlan el nefando narcotráfico y se benefician de él. Las élites de los medios de comunicación estadounidenses practican una forma brutal, aunque oculta, de censura entre comillas de guerra de las noticias, pero los mecanismos de este control se reconocen ahora abiertamente. John Chancellor, presentador de noticias de la NBC TV, durante mucho tiempo admitió en The New News Business, el nuevo negocio de las noticias, el relato autobiográfico de su vida en la redacción, que a través de estructuras formales como la agencia de noticias Associated Press y clubs informales como el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York se toman decisiones diaria o semanalmente sobre qué hay que contar a los ciudadanos estadounidenses y qué historias jamás saldrán a la luz. El Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, es una división estadounidense del potente y hermético Club Bilderberg. Es también el principal gabinete estratégico de asuntos exteriores de Estados Unidos, así como una de las instituciones clave para que las élites estadounidenses de los principales sectores de la sociedad, medios de comunicación, banca, sector académico, inteligencia militar, diplomacia, corporaciones, ONG, sociedad civil, etc., se relacionen y trabajen juntas para lograr consensuar temas importantes relativos a los intereses imperiales de Estados Unidos en todo el mundo. Así, el CFR elabora la estrategia de la política estadounidense y ejerce una enorme influencia en los círculos políticos, donde los actores clave suelen proceder casi siempre en las filas del propio CFR. Cabe destacar que los medios de comunicación corporativos de América son una parte fundamental del establishment económico con vínculos con Wall Street, los gabinetes estratégicos de Washington, el Club Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, y a través de ellos con el principal centro de lavado de cerebro del mundo, el Instituto Tavistock.
El CFR es el principal gabinete estratégico de la política exterior de Estados Unidos, así como una de las instituciones clave para que las élites estadounidenses de los principales sectores de la sociedad, medios de comunicación, banca, sector académico, ejército, inteligencia, diplomacia, corporaciones, ONG, sociedad civil, etc., se relacionen y trabajen juntas para consensuar temas importantes relativos a los intereses imperiales de Estados Unidos en todo el mundo. Así el CFR elabora a menudo la estrategia de la política estadounidense y ejerce una enorme influencia en los círculos políticos donde los actores clave suelen proceder casi siempre en las filas del propio CFR. En su escrito del 30 de octubre de 1993 titulado Ruling Class Journals, periodista de la clase dirigente, el defensor del lector de Washington Post, Richard Harward, comentó con franqueza que organizaciones poderosas, privadas y semisecretas como el Club Bilderberg dominan los medios de comunicación, el director adjunto, el redactor jefe, el director editorial, el jefe de la sección de política internacional, el jefe de la sección de política nacional, el jefe de la sección de economía y diversos redactores, así como la ya fallecida Katharine Graham. Principal propietaria del periódico, representan al Washington Post en el Consejo. Estos pesos pesados de los medios de comunicación no se limitan a analizar e interpretar la política exterior de Estados Unidos, sino que contribuyen a elaborarla, concluía. En lugar de ofrecer una opinión independiente de la actuación del gobierno, los medios de comunicación del establishment son la voz de la élite gobernante y condicionan al público para que acepte e incluso abrace proyectos de los iniciados que de otro modo tal vez sería imposible realizar políticamente. Redes sociales, el poderoso Wurlitzer. Casi a la vez, estos puntos de vista presentados en forma de opinión popular son comunicados a través de las redes sociales y se da una difusión cada vez mayor a la desinformación, la mala información y la realidad distorsionada que se propaga como un reguero de pólvora a través de Twitter, Facebook, MySpace, Pinterest, Flickr, Digg, Technology, Messenger, Tepec, LinkedIn, Hi5 y muchísimos más. Veamos el poder de Internet. En un solo día la información que se consume en Internet bastaría para llenar 168 millones de DVD. Se envían 294.000 millones de correos electrónicos, se escriben de 2 millones de entradas de blog suficientes para llenar la revista Time durante 770 millones de años. 172 millones de personas visitan Facebook, 40 millones visitan Twitter, 22 millones visitan LinkedIn, 20 millones visitan Google+, 17 millones visitan Pinterest. La gente se pasa 4.700 millones de minutos en Facebook, sube 250 millones de fotos, ve 22.000 millones de horas de televisión y películas de Netflix, sube 864.000 horas de video en YouTube, descarga más de 35 millones de aplicaciones y la cantidad de iPhones que se venden supera al de personas que nacen. Todo ello en apenas 24 horas. ¿Y cómo lograr que el mundo crea algo que uno quiere que el mundo crea? Controlando los medios de comunicación. Se muestra algo en la televisión y en internet y eso se convierte en realidad. Se envía algo a través de las redes sociales y eso también se convierte en realidad gracias al poder de la repetición, y la gente empieza a intentar cambiar el mundo para que se parezca a las imágenes de televisión y al cotilleo de las redes sociales. Basta con echar un vistazo a las estadísticas. El 42% de los estadounidenses mira la televisión mientras está pegado al portátil, al teléfono inteligente o a la tableta. El 31% de los demás de 50 años, el 27% de los que tienen entre 25 y 35 años
y el 12% de los menores de 18 años hablan sobre televisión en las redes sociales. El 77% de los usuarios de las redes sociales tuitean a sus amigos acerca de lo que están mirando. Cada mes la población virtual se pasa el equivalente a 4 millones de años en línea. No son cifras vacías, representan personas y las personas representan el acceso a una increíble cantidad de información sobre su vida. Sus aficiones, sus gustos, sus antipatías, sus prejuicios y sus tendencias, todo ello se cataloga, se analiza, se adapta a las necesidades de la élite y se presenta en formatos preparados para el consumo de formas que proyectan el punto de vista de la élite. Es así como nos lavan el cerebro cada minuto de cada día, a través del control omnipresente de todos los canales mediáticos de los que disponen. Este es el significado real de audiencia masiva. El concepto tras esta expresión era el mismo que comentaba Freud en Psicología de las Masas, es decir, los individuos que participan en el fenómeno de masas tienen tendencia a la sugestión, a perder su conciencia moral, de modo que la experiencia de la masa los abruma. De este modo el individuo transfiere su identidad al grupo, donde se le puede someter a las formas más intensas de sugestión. Si se destruye la sensación interna de la identidad real del individuo, se le puede manipular como un niño, y como Bertrand Russell escribió en 1951 en su libro El impacto de la ciencia en la sociedad, los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de colegiales en los que probarán distintos métodos para que tengan la convicción inquebrantable de que la nieve es negra. Hoy en día, en que casi el 70% de la población adulta del mundo usa las redes sociales, esto es cada vez más fácil. De este 70%, 4 de cada 5 usa teléfonos inteligentes para conectarse a las redes sociales. En el 2015, la cantidad de teléfonos inteligentes operativos alcanzará los 1.000 millones de unidades. El dominio de todos ellos estará a manos de Apple, Google y Microsoft, que tendrán un 90% de la cuota de mercado con sus respectivas plataformas. Son empresas dirigidas por Bilderberg. Mil millones de teléfonos inteligentes conectados al mundo feliz para siempre, pero esta experiencia liberadora se paga cara, y el precio es la vigilancia. Sí, nos están observando, escuchando, haciendo un perfil y catalogando los 24 horas, los 365 días del año. Una familia feliz. En realidad el móvil es uno de los 3 avances más importantes en el ámbito de la vigilancia junto con el GPS y la capacidad de observarnos. El móvil se ha convertido en una prolongación de nuestro cuerpo durante todo el día, lo que significa que se sabe en nuestro paradero a todas horas. Después está Skyhook, el sistema de localización más rápido, más preciso, más fiable y más flexible que existe actualmente en el mercado. Hay personas con teléfonos inteligentes con GPS, empleados de Google, que se desplazan en vehículos especiales por Estados Unidos y Canadá, registrando las coordenadas de todas las redes Wi-Fi de Norteamérica. Se registra cada router junto con su localizador. Esto es solo la punta del iceberg. Nuevas capacidades e índices de búsqueda que incluyen traducción, tecnología de reconocimiento de la voz, reconocimiento de texto en videos y la innovación más reciente que ha cambiado las normas del juego. Las cámaras inteligentes son reconocimiento en bloque de cifras, letras y caras, relacionadas con inmensas bases de datos de alta velocidad que tienen a todo el mundo localizado.
Lo principal que ha cambiado, nada se elimina, nada se borra y nada se olvida. Todo lo que hemos hecho en la vida, cada fotografía absurda que hemos colgado, cada entrada horrible que hemos publicado en nuestro blog Un Día Malo, y cada broma subida de tono, cada SMS, todo se conserva para siempre. Para siempre se almacena, y no solo se almacena, se indexa, se relaciona y se vincula a nuestro nombre para siempre. Se hace un perfil de cada uno en una base de datos a la que el gobierno y el servicio de inteligencia tienen acceso. No hemos hecho nada, eso no importa. Lo que importa es que nuestra privacidad ha sido violada para siempre en nombre del ISO, que esté de moda en este momento, y si no está de moda, lo estará en cuanto el gobierno le dé legitimidad y lo fomente a fondo a través de internet y las redes sociales. Utilicen sus propulsores de cambio como un ariete, como cualquiera que pudiera oponerse. La red de seguimiento total. Hace una década la columna vertebral de la red de seguimiento total correspondía a una modalidad llamada minería de datos o descubrimiento de información, que se basa en la búsqueda automatizada de información oculta predictiva de bases de datos que consistían en una recopilación enorme de información sobre la vida de las personas procedente de múltiples fuentes. Para los estándares de la época, esta diversidad increíble de tecnologías de vanguardia y de software personalizado de recolección de datos, incluidos microchip RFID, biometría, chip de ADN y chip GPS implantables, programas de búsqueda de palabras claves que examinan cuidadosamente grandes bases de datos de documentos y mensajes de texto para buscar palabras clave y frases a partir de complejos criterios algorítmicos, tenía un alcance espectacular. Había programas de reconocimiento de voz que convertían conversaciones centrándose en los patrones de voz de un individuo en mensajes de texto para su posterior análisis. Todos creíamos que cuando estas infraestructuras de espionaje y vigilancia pudieran fusionarse, el resultado sería la creación de un sistema de espionaje mundial. De eso hace 10 años, el pasado en términos informáticos. Comparémoslo con la propuesta de principios de diciembre del 2012 de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT de las Naciones Unidas, que acordaron trabajar para implementar un estándar para Internet que permitiera fisgonear a escala mundial. Es una conferencia en Dubái celebrada esta semana. Los miembros de la UIT decidieron adoptar la norma Y.2770 para la inspección a fondo de los paquetes de información, una propuesta ultrasecreta de China que permitía a las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo hurgar más fácilmente en los datos que circulan por la red. Hoy en día ya no hay privacidad, ya no hay vergüenza. En todo el mundo la gente sube a internet anónima y abiertamente todo lo que tiene que ver consigo a través de Facebook, MySpace, Twitter, etc. Nombre, dirección, número de teléfono, a la escuela a la que fue, donde trabaja, quiénes son sus amigos, lo que opina sobre una variedad infinita de temas, tanto políticos como sociales, lo que hizo la noche anterior, la semana pasada o el año pasado, etc. Una cantidad infinita de información privada, el sueño erótico de la Stasi hecho realidad, y todo a disposición de todo el mundo en la red gratis. ¿Por qué lo hace la gente? Porque estamos convencidos de que nuestras instantáneas de Instagram y nuestros mensajes en Twitter son genialidades, que nuestra especialísima forma de expresarnos es única e ingeniosa, y que rebosa creatividad cuando en realidad es aburrida, previsible y mayoritaria, y básicamente se traduce en las divagaciones penosas de un cerebro muerto. Las redes sociales en realidad han dado categoría a la celebridad,
que muy poca gente alcanza y que es la celebridad entre comillas, sino el mayor engaño humano inventado a propósito para satisfacer nuestras exageradas expectativas de grandeza, es el mayor éxito del siglo XXI y la búsqueda de una ilusión. Se ha creado un nuevo molde de modo que los modelos humanos comerciales, los héroes modernos, puedan producirse en cadena para satisfacer el mercado sin problemas. Las cualidades que hoy en día convierten comúnmente a un hombre o una mujer en una marca publicitada nacionalmente son de hecho una nueva categoría de vacío humano. El mundo al que nos hemos asomado está de algún modo por encima del bien y del mal. Es un mundo de sentimentalismo, de cambio de imagen, de personas que están dispuestas a derramar una lágrima delante de todo el mundo y cuando acaba el día regresan con visiones edificantes de la vida en familia. En lugar de decir cosas banales y confiar en que el público le encantará, de todas formas explican sus problemas y se defienden delante de todos, lo que es muy poco razonable ante un público sumamente tonto. Me resulta inquietante ver que la gente permite que la usen como si fuera un pañuelo de papel, pero todo el mundo en nuestra cultura basura utiliza conceptos profundos con fines superficiales. El triunfalismo inicial da paso a un derrotismo resignado. Es la psique humana actual vista a través de los prismáticos de un mundo con una moralidad globalizada, terapeutizada y coca-colizada. Twitter, el pájaro azul de la felicidad. En una perspicaz obra titulada Symbolic Literate, Alfabetismo Simbólico, el autor Michael Tsarion observa que sufrimos un alfabetismo simbólico crónico y estamos sometidos a una persuasión implícita y subliminal que constituye lo que él denomina dictadura psíquica. Según Tsarion, esta dictadura implica la manipulación deliberada y subversiva y el suministro público de palabras, imágenes, números, colores, ritmos y símbolos que posteriormente son dirigidos a través de omnipresentes oráculos mediáticos a las áreas límbicas del cerebro humano, lo que produce un elaborado e insidioso lenguaje críptico, especialmente diseñado para estimular el conflicto entre la fantasía y la realidad. Los símbolos son formas proféticas, patrones misteriosos que crean vórtices en las esencias del mundo invisible. Son centros de una fuerza poderosa, figuras cargadas de un poder terrible que cuando se forman adecuadamente desencadenan torbellinos violentos en la tierra. ¿Cuántas personas se han preguntado cuál es la definición de zona cero que contiene el diccionario? ¿Por qué Google se llama Google y qué significa esa palabra si es que significa algo? ¿O por qué Twitter se llama Twitter y qué significa el bonito pájaro azul que la empresa utiliza como imagen en todo el mundo? El país del recuerdo, entre comillas, ha sido siempre el principal objetivo del control mental y de las operaciones contra la insurgencia. Existe una expresión que quizá no se utilice tanto hoy en día como en los años delicados del siglo XX, el pájaro azul de la felicidad. Lo que mucha gente no sabe, ni siquiera sabía entonces, es que esta expresión tiene su origen en el pájaro azul 1909. La obra más famosa de Maurice Maeterlinck, dramaturgo belga, ganador del premio Nobel. En esta obra dos niños parten en busca del pájaro azul de la felicidad, lo que les lleva a vivir muchas aventuras, una especie de búsqueda de iniciativa del Santo Grial. Muchos de los motivos de la obra de Maeterlinck se repiten en la búsqueda de la CIA, de perfeccionar el control mental, una búsqueda que se inició con el proyecto Bluebeard, pájaro azul. El país del recuerdo era naturalmente el objetivo del proyecto Bluebeard, introducirse en la memoria de otra persona como quien se cuela en una casa para rebuscar en los cajones, redistribuir los muebles y marcharse sin que lo vean.
Cuando durante la guerra de Corea los prisioneros de guerra estadounidenses empezaron a hacer declaraciones extrañas a favor del comunismo tras una misteriosa estancia en Turkmenistán, la antigua Manchuria, el mundo oyó hablar por primera vez del lavado del cerebro y el pájaro azul adquirió una importancia enorme. Si los comunistas podían alterar la conciencia de los soldados estadounidenses, la guerra adquiría entonces una naturaleza totalmente distinta. Se convertía en la guerra de una cultura como otra, del ateísmo contra la religión, de una raza contra otra, de la oscuridad contra la luz. No era una guerra que fuera a librarse únicamente con balas. Las operaciones de guerra psicológicas se incrementaron al mismo tiempo que el proyecto Blue Bear se desarrollaba al máximo y daba comienzo lo que William Sagan llamaría en 1957 la conquista de la mente humana.